Le voy a dar la bienvenida al candidato presidencial justamente de Sí Creo, Carlos Spa. Bienvenido. Hola Diego, buenas noches. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Pues, Justo el día del sorteo. ¿Qué opinas de este cronograma de debates? Tú estás en el segundo día. El segundo grupo, sí. ¿Te gustó ese estoy sorteo? contento. Sí. O sea, no tienes nada que decir en ese sentido. No. Sobre el sorteo. Mira, no, ni sobre el sorteo, ni sobre los órganos electorales, sobre el Jurado Nacional, sobre la OMPE. Ellos han actuado siempre muy profesionalmente con nosotros. Lo nocivo es la legislación electoral, que como ya hemos conversado, es una legislación intrusiva, ¿no? Pero además, estoy contento también por el grupo que me ha tocado, ¿no? Sí. Sí. Ahora, lo primero que te quiero preguntar es qué análisis, qué lectura haces de lo que hemos vivido la semana pasada. ¿Cuál es tu postura sobre todo? Bueno, comenzando el lunes, ¿no? terrible, ¿no? Terrible. O sea, yo comparo lo que ha pasado la semana pasada con un alcohólico. O sea, el inicio de la recuperación de un alcohólico es cuando el alcohólico llega ya al último nivel, ¿no? Cuando de repente un día se levanta rodeado de todo lo que uno se puede imaginar, las botellas vacías, una noche pues de locura, y en ese momento cuando ese alcohólico sabe que o se cura o se muere, en ese momento reconoce su condición de alcohólico y en ese momento empieza la recuperación. Yo creo que el Perú ha llegado a eso. Entonces es una gran oportunidad de romper con este pacto que es el que ha venido dominando el Congreso en los últimos 10, 15 años, que ha pervertido el sistema político peruano. Yo creo que esta es una gran oportunidad para todos los peruanos en las próximas elecciones, a decir, se terminó todo esto, vamos a hacer un nuevo comienzo. Las figuras, todas las cifras económicas están dadas para que el Perú pueda realmente caminar por el camino de la reforma de segunda generación, de la prosperidad compartida, y yo tengo realmente fe, y sobre todo en los jóvenes, de que vamos a emprender ese cambio, la verdad. O sea, la oportunidad de erradicar esto es la elección, dices tú. Totalmente. O sea, la única forma de romper este pacto que se enseñorea en el Congreso y todos estos intereses oscuros y mafiosos que son los que dominan el Congreso de la República, que a su turno dominan al Poder Ejecutivo y al Presidente de la República, es en las elecciones que se van a dar en los próximos 2 meses. Las emociones están muy a flor de piel, está muy polarizado, todo eso es cierto, pero realmente objetivamente es el peor congreso que has visto en tu vida. Sí. Peor hemos tenido congresos, fíjate. Sí. Mira, yo empecé mi carrera periodística como cronista parlamentario. Yo iba al Congreso de la República del año 80-85. En esa época no había trabajo de comisiones, era plenarias todos los días, de lunes a jueves, de 5 de la tarde a 12, 1 de la mañana. Y yo iba ahí, bueno, era un congreso pues de grandes luminarias, ¿no? Y luego empezó un decaimiento, cada congreso fue peor que el anterior. Y cada vez que se producía ese congreso, la gente decía, este es el peor congreso. Y yo decía, bueno, ¿no? Siempre va a haber uno peor. Pero ahora, a la luz de estas iniciativas de gasto público, de esta tormenta perfecta que están dejando para el próximo gobierno, definitivamente este es el peor congreso. Y este presidente que ha sido elegido, que es lo último, es el concolón, ¿no? Digamos, si tú tuvieras que elegir los 10 peores congresistas de este congreso, él estaría de todas maneras en esa lista. Y este Congreso lo elige justamente a él y lo pone de presidente de la República a una persona que está proclamando públicamente estar a favor de las relaciones sexuales de una persona adulta con una niña. Lo proclama públicamente. Tiene 13 carpetas fiscales abiertas. Lo han expulsado del Colegio de Abogados de Lambayeque por meterse al bolsillo en su cuenta personal la plata de los afiliados y no haber rendido cuentas. Y hoy día descubrimos que ha plagiado la tesis de su hijo. Ese es el desprecio que él puede tener también por su propia familia. Ha plagiado la tesis de su hijo para poder acceder a un cargo público. Ese es el presidente de la República que este Congreso nos ha impuesto. Pero ¿cuál es tu análisis de cómo se dio la censura? Bueno, en sí. El primer análisis, yo lo he dicho, lo dijimos acá también, ¿no? Cuando la gente me preguntaba a mí, ¿qué te parece? Si Gerí, yo decía, Gerí no está a la altura de la dignidad del presidente de la República. Gerí ha estado en una serie de reuniones que tiene serios indicios de tráfico de influencias, pero no vale la pena sacarlo, yo lo dije claramente. Faltando 2 meses para las elecciones, sacar a Gerí, a mí me pareció una imprudencia. Era abrir una caja de Pandora, era abrir las puertas del infierno, que es lo que han hecho. Y el señor López Aliaga ha pecado de grave imprudencia, de grave irresponsabilidad. Tú no puedes asumir un acto en política si no tienes claro cuál va a ser el segundo paso que vas a tomar. Tú no puedes ir alegremente, bueno, yo pateo el tablero de los peajes, yo pateo el tablero de un contrato, tampoco puedes decir,
vamos a sacar a esta persona sin saber exactamente quién va a venir después. Hay que ser responsable. Y si tú pretendes ser presidente de un país, tienes que ser doblemente responsable. Hernando de Soto, ¿te tranquiliza algo? ¿Cómo analizas la figura ahora en el Bueno, yo he gabinete? dicho que Hernando de Soto, primero yo no doy 100% descontado que Hernando de Soto vaya a juramentar mañana. O sea, todo el mundo cree que... Por más de porque que lo ha confirmado. lo ha confirmado el Palacio de Gobierno. ¿Qué valor? Tú has leído el comunicado, o sea, hasta las fallas gramaticales y ortográficas que sí, tiene. lo comenté. Bueno, entonces para mí el que ese Palacio de Gobierno haya sacado un comunicado, bueno, tiene el valor más o menos del valor del papel y de la tinta con el que está escrito, ¿no? En este momento debe haber una serie de negociaciones y presiones muy fuertes sobre Hernando de Soto, de este pacto del Congreso, que querrá mantener una serie de ministerios. Y yo lo que le he dicho esta mañana al señor Hernando de Soto a través de una entrevista con Milagros Leiva son dos cosas. En primer lugar, él ha sido designado presidente del Consejo de Ministros, no ha sido designado ministro de Relaciones Exteriores. O sea, para hacer viajes, hermandades, el Águila y el Cóndor, para eso tú tienes a tu ministro de Relaciones Exteriores. Él ha sido designado presidente del Consejo de Ministros. ¿Cuál es su principal función? De acuerdo a la Constitución, proponerle al presidente de la República los ministros. Él tiene que hacer eso. No va a ser el presidente el que le va a proponer a él los ministros. Él tiene que proponer los ministros. ¿Y cuáles son los dos principales ministros que tiene que proponer el señor Hernando Soto? Uno, lógicamente, para tranquilidad de los empresarios, el ministro de Economía. Pero en segundo lugar, el ministro del Interior. Porque la labor fundamental de este gobierno es asegurar unas elecciones limpias y justas dentro de 2 meses. Y si tú vas a poner a un ministro del Interior sobre la base de las presiones de un prófugo de la justicia, como es el señor Cerrón, que quiere sacar al director de la policía, que es el que lo está buscando a él, ¿no? Y que busca la impunidad, y lo primero que ha dicho es, hay que sacar al director de la policía, o sea, para eso necesitas al ministro del Interior que lo controle. Entonces, si le imponen el ministro del Interior al señor Hernando de Soto, siendo que el ministro del Interior tiene a su cargo todos los prefectos a nivel nacional y tiene a su cargo a la policía, y si le imponen al ministro de Defensa, ya vimos lo que pasaba en la época de Castillo con el ministro de Defensa, que tiene a su cargo a las Fuerzas Armadas, que son las que nos van a dar la seguridad en las elecciones, entonces no estaría asegurando ni garantizando unas elecciones limpias y justas. Entonces el señor Hernando de Soto en este momento, esta noche que tiene tranquilamente ahí para pensar contra la almohada, ¿quién va a ser tu ministro del Interior? ¿Quién va a ser tu ministro de Economía? Y tú, como presidente del Consejo de Ministros, no te vas a dedicar pues a viajar, ¿no? Para eso tienes a tu ministro de Relaciones Ha Exteriores. dicho que quiere ir a Alaska y a estrechar lazos con las comunidades indígenas, Sí, etcétera. sí. Lo de Blackwater tampoco me gusta mucho, esta insistencia con Eric Prince y los mercenarios. ¿Crees que llegue a 28, Balcázar? ¿Qué te puedo decir, no? Nosotros hemos llegado a un nivel con este Congreso, con esta dictadura congresal, hemos llegado al nivel de que se cambia a los presidentes, no como quien cambia de camisa ni como quien se cambia de zapatos, sino como quien cambia de calzoncillos. A ese nivel hemos llegado. Así que no se puede decir, puede ocurrir cualquier cosa de aquí a 28 de julio. Ok. Una preocupación, si se le quiere, una duda, una consternación de cara a tu postulación, que me lo hicieron saber la vez pasada que te entrevisté, la gente que me sigue, es cómo gobernarías tú, un presidente sin bancada. Hemos visto con Javier Milei los riesgos, ¿no? que tiene eso. ¿No te parece un cuestionamiento legítimo? No, pero tú ya me hiciste esa pregunta, pero la vuelvo a contestar. Yo lo que te pregunté es las listas. Ya, bueno, pero es prácticamente lo mismo. Nosotros si llegamos a, como lo tenemos planificado, llegaremos al Congreso con una bancada compacta, una bancada pequeña. Es imposible, con 36 candidatos, pensar que vas a tener una mayoría, ¿no? Pero entre la disyuntiva de ir con una super bancada de tránsfugas, que al día siguiente de tomar posición se van a desperdigar, como ha venido ocurriendo en los últimos 25 años, que se van a pandillar entre ellos, ¿no? En la bancada de las universidades Bamba, las bancadas de la minería ilegal, o sea, que te van a abandonar en tu esfuerzo a hacer reformas. Entre esa disyuntiva y tener una bancada de gente correcta, una bancada compacta que quiera realmente impulsar las reformas que queremos impulsar, yo prefiero eso. Y yo ya lo he planteado además de otra manera, porque me decían, no, lo que pasa es que el señor Spa cuando habla del referéndum es porque no sabe de la Constitución, no sabe que el referéndum tiene que pasar por el Congreso. Claro que sé, pero nosotros estamos planteando, porque vivimos en la época de la modernidad y de la tecnología, vamos a plantear un referéndum no vinculante a través de la tecnología y de tu teléfono celular, y le vamos a preguntar a la gente las reformas que queremos hacer. Y la reforma número 1 va a ser si es que la ciudadanía del Perú
está de acuerdo o no con que el Congreso de la República esté sometido a la Contraloría General de la República y al control concurrente. Y estoy seguro que el 90% de la gente va a decir que sí. Y yo con ese referéndum no vinculante, hecho por una empresa internacional y auditado por otra empresa internacional, con ese 10, 15 millones de votos, iré al choque con el Congreso de la República. Entonces el vehículo para ir al choque, y vamos a asumir que es un Congreso como este, de estas características. Así es, imagínate. Ya, diputados. Cerraremos, pues. Eso es lo que te iba a decir. De confianza. ¿Haces cuestión de confianza con ese resultado? No, yo voy a ir con mi reforma tributaria, eliminación de 35 impuestos antitécnicos, reducción del impuesto a la renta de 30 a 25%, devolución de un punto del IGB a la gente que vaya a comprar establecimientos formales. Iré con mi proyecto de reforma del Estado, cuestión de confianza la tercera semana de gobierno. Me dicen que no, cae el gabinete, segunda cuestión de confianza, cierro la Cámara de Diputados y vamos a elecciones. Y ahí rompemos este pacto infame que es el que maneja el Congreso de la República. Cuando dices reducción del impuesto a la renta de 29.5 a 25, es para los que están en ese bracket. Para todos en general. Vas a bajar, para todos. Yo pago eso solamente en un bracket, después pago menos. Sí. En mi régimen MIPE. ¿También vas a bajar eso? Sí, queremos hacerlo en términos ¿todo generales. se bajaría? Sí. O sea, lo que yo pago, que no es 29.5, ¿esa franja la bajarías también? Sí. ¿Todo vas a bajar? Proporcionalmente queremos bajar el impuesto a la renta. Bueno, eso es una buena noticia. Sí. ¿Quién te acompaña en economía? ¿Quién es tu...? Bueno, nosotros tenemos un Dream Team de economía que por el momento no voy a mencionar sus nombres porque ellos han preferido... ¿No quieres decir quién está contigo Ellos han pedido que mantenga... Okay. Es un equipo de gente del más alto nivel, ¿no? Ellos han preferido todavía mantenerse a nivel reservado porque son un equipo técnico, no político. Y en caso que lleguemos al gobierno vamos a tener su apoyo. Pero, sí. ¿Nos podrías decir quién te acompaña en alguna de las carteras? No todavía. ¿En ninguna? No. ¿Seguridad, defensa? Nada. No, a nadie. Ok, bueno, perfecto. Una cosa de la que veo que no has hablado mucho y de la que acá esta es la tercera vez que te entrevisto, tampoco hemos hablado es tu vida personal. Pero siento que no se conoce mucho de ti. ¿Nos podrías contar algo de ti? ¿Eres casado? Soy divorciado, tengo un hijo que estudia en el extranjero, estudia ingeniería, es un gran estudiante, y bueno, me gusta mucho hacer deporte, hago karate, tengo una vida muy sencilla, me gusta tener rutinas saludables. A mí me parece, por ejemplo, que el ser humano es un animal de rutinas, de costumbres, ¿no? Es un animal de costumbres. Entonces, pero puedes tener costumbres y rutinas tóxicas y rutinas o costumbres saludables. Y a mí me gusta cultivar las costumbres y las rutinas saludables. O sea, el deporte es importante de tu vida. El deporte, las relaciones también que no sean relaciones tóxicas, reunirme de buena gente, de gente honesta, de gente exitosa en todo el sentido de la palabra, tener una vida saludable, una vida familiar también saludable con mis hermanos, con mi mamá, que felizmente todavía vive. Entonces, es una vida bastante sencilla. O sea, eres padre, eso yo no lo sabía, por ejemplo. Sí. Tienes un hijo, eres padre, o sea, pero de llegar a la presidencia llegarías soltero como persona. Soltero. No habría primera dama. No habría primera dama. Okay. De repente habría alguna persona que me quisiera ayudar, pero yo estoy en contra de eso de darle un cargo, porque el cargo de primera dama no existe. Y entonces hay habido algunos presidentes que crearon el despacho de la primera dama, le pusieron un presupuesto de público a la primera dama. A mí me parece que eso es totalmente indebido. No debe haber ningún presupuesto, ningún privilegio para la persona que desea acompañarme o que me pueda acompañar ayudándome en el Palacio de Gobierno. Como esta ha sido una campaña, y sigue siendo una campaña de mucho ataque, de recontra polarizada, siento que no se ha hablado mucho de propuestas todavía, ¿no? Y yo procuro que eso sea lo que rige el diálogo acá. Hemos hablado de varias tuyas. Sí. ¿Podrías nombrarnos algunas otras de las que hemos hablado? Los impuestos es una, por ejemplo. Bueno, no solamente queremos eliminar los impuestos, queremos eliminar las papeletas abusivas, ¿no? Las multas desquiciadas. Queremos desvincular las multas de la UIT, o sea, me parece totalmente irracional. Todos los años la UIT sube. Todos los años. Que ya no sea la guía esa para imponer multas. No, aquí hay una lista de multas como en Estados Unidos. 60 soles por hacer tal cosa, 50 soles por hacer tal cosa, no 5.000, 10.000 soles por hacer tal cosa, ¿no? Acá te clavan una multa por como hablamos la vez pasada. Una persona que hace taxi y utiliza su Waze o utiliza su aplicación, le clavan una multa de 5.350 soles, que ni en Dubái te ponen una multa de ese tamaño. Y si no eres dueño de ese taxi, le clavan una multa equivalente al dueño, o sea, 10.000, 11.000 soles de multa. Bueno, esas multas desquiciadas van a desaparecer.
van a desaparecer de la mano de la ATU. No voy a insistir porque ya hemos hablado de la ATU, pero la ATU va a desaparecer. Okay. Va a desaparecer la SUNEDO, que ha sido capturada también por organizaciones oscuras, que son las que manejan las universidades Bamba. Eso también va a desaparecer. Y vamos a reformar el Indecopi. No es posible, eso creo que no hablamos la vez pasada, ¿no? El Indecopi también te clava unas multas desquiciadas a grandes empresas, a medianas empresas, a pequeñas empresas. Para nosotros todos somos iguales ante la ley. Yo no hago diferencias entre la gran empresa y la microempresa. Todos somos iguales ante la ley. Y no es posible que haya una institución como el Indecopi que por una parte le otorga el monopolio a las empresas chinas de la distribución eléctrica en Lima, ahí sí no le importan los monopolios, que ahora estas empresas chinas también están generando, van en camino de generar, en el sector de la generación eléctrica, ya tienen el 25% de la generación eléctrica en el Perú, van en camino también de un monopolio. Ahí sí el Indecopi no se hace problemas, ¿no? Pero para hostilizar a las empresas peruanas, como por ejemplo hay una empresa que hace imprenta en Arequipa, que cometió unos pequeños errores ortográficos y le han clavado unas multas que la han puesto al borde de la quiebra a esa empresa. Entonces, hay el incentivo perverso en Indecopi de que ellos se financian a través de las multas que cobran. Eso no puede ser. Eso es una cosa perversa. Yo no puedo... La autorización que le den luz verde para que compren los chinos en él también tiene que haber costado algo, ¿no? Yo no me creo que eso fue de buena fe y porque... No. Bueno, todo eso tenemos que revisar. Eso hay que efectivamente. Indecopi fue creado para promover la libre competencia. Bueno, pero es bueno que tengas una postura muy clara en ese tema de los chinos. Totalmente. Es un peligro. Totalmente. Por eso que yo soy dudo cuando hablan de la privatización de la refinería de Talara, ¿no? Yo digo, vamos a privatizar Bayobar, el terminal de Bayobar, el oleoducto, los grifos, los edificios, los centros sociales, podemos privatizar, liquidar. Pero en la refinería de Talara, cuidado, porque a mí no me gustaría que los chinos vengan y compren la refinería de Talara. Entonces hay que tener una cláusula dorada que permita al Perú hacer respetar la soberanía nacional. Ok, ahí me das pie a una pregunta importante. ¿Qué has pensado en infraestructura? ¿Cuál es la infraestructura que más necesita el Perú, que tú quisieras que sea tu sueño, que sea...? Bueno, hay una serie de obras emblemáticas, ¿no?, que podríamos conversar, pero una de las obras que realmente el Perú requiere, que para nosotros es una gran prioridad, es la carretera central. O sea, la carretera central, la que va a unir Lima con Huancayo, que acaba de ser anulada por razones de corrupción. Aparentemente había un escándalo de corrupción en Francia, pero el escándalo de corrupción, este es un acuerdo de gobierno a gobierno, entre el gobierno francés y el gobierno peruano, pero el escándalo involucra a una empresa china. El escándalo en Francia involucra a una empresa china que ha estado también metida en temas de corrupción. Bueno, ese tema va a tener la más alta prioridad, revisar el proyecto del Colegio de Ingenieros del Perú, que tiene otro trazo. Tenemos que darle la más grande prioridad, porque esa carretera central ya no da para más, ¿no? Para mí también hay otro tema que es muy interesante, que fue planteado por Pedro Pablo Kuczynski, pero lo planteó y después lo abandonó, que es el tema de los reservorios de agua, ¿no? Yo siempre digo, ¿no?, hasta el peor gobierno siempre tiene algo bueno, ¿no? Por ejemplo, el gobierno de Velasco, que fue un gobierno nefasto, pero como el señor Velasco era piurano, hizo una gran obra que es Poechos. Pero ese reservorio de Poechos está prácticamente en el 60% colmatado, igual que Gallito Ciego, igual que una serie de represas en el Perú, ¿no? Y entonces el señor Kuczynski planteó una idea que a mí me pareció estupendísima, que es que hay empresas especializadas internacionales que te descolmatan todas esas reservas gratuitamente a cambio de llevarse pues la colmatación. Esa colmatación tiene pues oro, tiene tierras raras, tiene minerales, ellos te limpian y tú se lo entregas. Apenas la gente escuchó, tiene oro, tiene tierra, no. Y ahí se metieron los gobiernos regionales, dijeron de ninguna manera, y ahora seguimos con la colmatación en las reservas. Y vimos las consecuencias el año pasado, ¿no? Sobre todo en Piura, en Piura puntualmente. Horrible. No hay. O sea, esto. Sí. Para la gente que se pregunta, ¿por qué debería, del sector de la derecha, ¿no? Claramente, tu competencia, los otros, ¿por qué deberían elegir? Te quiero preguntar uno a uno. ¿Por qué deberían votar por ti y no por ellos? Por ejemplo, cuando te mides contra Keiko Fujimori. Mira, nosotros lo que estamos planteando en esta campaña, tú me dirás que de repente es un poquito idealista, ¿no? Nosotros queremos hacer esta campaña una campaña de propuestas. Y nosotros estamos perfectamente convencidos que nuestras propuestas no son planteadas por ninguno de los otros candidatos. O sea, ¿qué otro candidato plantea una reforma tributaria de eliminar y de rebajar los impuestos? Sobre la base
de que nosotros consideramos que una eliminación de impuestos moderada va a generar un aumento de la recaudación, ¿no? Un aumento de la recaudación de acuerdo a la curva de Laffer. Bueno, ¿quién plantea la eliminación de estos cargos y de estas instancias burocráticas que ahorcan y asfixian al trabajador honesto? ¿Quién lo plantea? No lo plantea nadie. ¿Quién plantea la privatización de la videovigilancia de todos los penales para recuperar el imperio de la ley en los penales? No lo plantea nadie. Entonces, si nosotros vemos el tema de propuesta en nuestro plan de gobierno, por ejemplo, Vidensa ha tenido la generosidad de considerar que nuestro plan de gobierno es uno de los mejores. Hay una consultora que hace 2 o 3 días, que me parece que se llama 360 o algo parecido, ha considerado que nuestro plan de gobierno es el mejor plan de gobierno de todos los candidatos. Entonces nosotros lo que le planteamos a los electores es: hagan un voto informado, o sea, lean los planes de gobierno. Sí. Y si definitivamente creen pero sí es idealista eso, en el sentido de que al final el voto es emocional y se vota por la persona. No, la gente no vota por propuestas. En ningún lugar, en Estados Unidos también te podría decir... Yo tengo la esperanza de que sí. Que es así. Sí me llama la atención eso. ¿Por qué diría, o sea, para quien nos ve ahorita, hay más de 3.000 personas en vivo solamente ahorita? ¿Por qué Carlos Spa y por qué no Keiko, por ejemplo? ¿O por qué Carlos Spa y por qué no Quiabra o Porky? Bueno, repito, ¿no? Mira, yo cuando empezamos con nuestras propuestas de nuestro diario, que lo tenemos colgado en la página web hace 2 años y medio, y hablaba yo de los bonos educativos, ¿no? Y hablaba de cosas que hace 10 o 15 años hubieran escandalizado a la mayoría de los candidatos y que ahora la gente se queda callada, ya no tienen respuesta, no tienen argumento. Pero yo los iba planteando pues suavemente, ¿no? Con una voz así mediana. Pero a medida que empecé a viajar por el Perú y darme cuenta que la gente realmente se identifica, cuando yo le pregunto a la gente, ¿tú estás de acuerdo con romper el monopolio del Estado en el agua? Y la gente de los cerros me dicen que sí. ¿Tú estás de acuerdo en que tus hijos, que vayan a un colegio particular, el Estado le dé a cuenta de los 7.000 soles que estás ahorrándole al Estado, que te dé un bono educativo? Y la gente más humilde me dice que sí. O sea, los vouchers. Los vouchers. Entonces yo sí siento realmente, Diego, que estamos interpretando un clamor de la gente, sobre todo la gente más humilde. Yo no digo de broma. Nosotros queremos representar a los peruanos más humildes. A ellos los queremos representar. Nosotros no queremos representar a la derecha mercantilista. Y la derecha mercantilista no se siente representada por nosotros. Por eso es que nosotros tenemos una campaña cenicienta, no franciscana, porque la derecha mercantilista no apuesta por nosotros. Nosotros queremos una ruptura, queremos un cambio, queremos una forma de hacer política diferente a la de los últimos 25 años, y esos partidos que tú estás mencionando representan la política de los últimos 25 años. Alguien está pidiendo que te pregunte por Odebrecht. ¿Cómo procederías con el caso Odebrecht? Ha sido emblemático acá, y con los remanentes. Mira, yo procedería, y a mí me gusta hablar con total sinceridad, mira, a mí me gustaría diferenciar, como hacen en Estados Unidos y en la mayoría de los países desarrollados, que distinguen a la persona jurídica de la persona natural. Entonces, todo el peso de la ley a los funcionarios corruptos, a las personas que han venido al Perú a corromper a las instituciones peruanas, pero tampoco me gusta la idea de destruir valor de una empresa que de repente puede cambiar esos funcionarios, puede establecer altos niveles corporativos, de gobernanza corporativa. Entonces, a mí los nombres de las empresas no me llaman tanto la atención, pero sí me llama la atención los nombres de las personas y sobre todo las personas corruptas, ¿no? Con ellos no vamos a tener ninguna consideración. ¿Pero qué harías? ¿Qué es lo que harías, en efectivo? O sea, a mí me parece demagógico, por ejemplo, decir, esta empresa sale del Perú y no va a poder regresar, sabiendo cómo funcionan las empresas, que esa empresa se puede cambiar de nombre, puede tener una razón social distinta, sabemos cómo funciona la sociedad. Lo han hecho, ¿no? Claro. Lo han hecho. Claro, y ese es el mundo moderno en el que vivimos, es un mundo integrado. Cambian de razón social, ponen otras personas y van a seguir funcionando. Tú estás diciendo no obsesionarse con el nombre de la razón social, sino que ir al fondo, a los son corruptos, claro que sí. Ok, verdaderos responsables. Totalmente. Ok, perfecto. Te doy la última palabra si falta agregar algo. Bueno, te agradezco mucho por la invitación nuevamente, Diego, y otra vez invoco a los jóvenes, que son el 25% de los electores en estas próximas elecciones, el grupo demográfico más importante, que hagan un voto informado, que se enteren, que estudien las propuestas y sobre todo que conversen con sus padres y con los adultos y les transfieran su idealismo y su esperanza, porque en estas próximas elecciones podemos hacer un gran cambio para el Perú. Muchas gracias por estar acá. Gracias. Carlos Spa con nosotros, 7:57.